usted tiene derecho a ser escuchado y nosotros tenemos la obligación de darle el espacio para que se le escuche. De eso se trata nuestra secuencia. Yo denuncio. Ornella Palumbo nos trae una historia increíble desde Pichanaki. Una familia que dice que le prestó un terreno al ejército y que ahora no se lo quieren devolver. Adelante. La ciudad de Pichanaki, en Junín, era por 1995 nido de terroristas. El partido entrará a destruir a toda su propiedad y el aniquilamiento de usted y su familia. Partido Comunista del Perú, 7/6/95. Un chanchamayino harto del acoso de Sendero Luminoso y el MRTA presta su terreno al ejército para que se construya una base antisubversiva. Y 17 años después, la Fuerza Armada se niega a devolvérselo y encima permite que invasores lo usen para su provecho. Terminal terrestre informal, campos de cultivo, secado de café, todo dentro de sus linderos. Entonces vinieron los del comité y nos dijeron que esto ya lo habían negociado con el coronel y que nosotros no teníamos nada que ver. El principal problema de mantener un terreno es que tú tengas el control. Yo denuncio al ejército peruano por apropiarse del terreno que mi padre prestó para combatir el terrorismo. Cuando don Rolando decidió prestar su terreno de 25 hectáreas, en Pichanaki no solo emboscaban patrullas policiales, sino mataban a los colonos. Y la familia Salvatierra, como tantas otras, tampoco pudo esconderse del terror. Y ellos nos visitaron muchas veces a mi papá para pedir colaboración. Nos pedían dinero, nos pidieron varias veces dinero y nos pidieron terrenos. Terrenos a cambio de dejarnos tranquilos, ¿no? Los primeros Salvatierra llegaron como colonos a la selva central por los años 50 y se hicieron de muchas tierras para el cultivo. Por ello su apellido generaba antipatía entre los terroristas. Tanto así que mataron a un capataz solo por decir que trabajaba para ellos e incluso secuestraron a un familiar. Ellos secuestraron a mi tío Anselmo Salvatierra, lo secuestraron y lo tuvieron una semana. Y nos pidieron una suma de $40.000, la cual tuvimos que pagar para que lo soltaran. Lo tuvieron en un campamento, enterrado hasta la cabeza, y en la noche, como los tucos, que se le dice acá, ¿no?, tomaban, le orinaban en la cara toda la noche, y pasaban los carros ahí al costado. Entonces, se imagina qué tal trauma, ¿no? Nosotros acá hemos vivido momentos terribles, hemos visto el terrorismo muy de cerca. Entonces el alcalde de Pichanaki recibió una orden. Había que pedirle a don Rolando Salvatierra que prestara su predio para instalar el fuerte antisubversivo Juan Valer Sandoval y así frenar el terror. El ejército del Perú se comprometía a devolverlo cuando llegara la paz, con documentos firmados. Entonces el alcalde habla con mi padre y mi padre tenía todo esto, estas 25 hectáreas eran plantadas de naranjales. Entonces mi padre, mediante esta acta de compromiso, les presta las 25 hectáreas y ¿qué es lo que dice? Ejército peruano, acta de compromiso. El señor Rolando Salvatierra cede en uso temporal el Fondo del Recuerdo 1, que consta de 25 hectáreas, con la finalidad que sea ubicada la base contrasubversiva de Pichanaki, hasta que por razones estratégicas esta sea retirada del distrito por haberse logrado la pacificación nacional. Firmado, comandante Leopoldo Lazarte, Rolando Salvatierra y Rodolfo Ramos, juez agrario. Por si no quedara claro que el préstamo era una cesión temporal, en 1998 el Ministerio de Defensa ratifica su voluntad de devolver el terreno. ¿Cómo es que hoy, 17 años después, cuando la zona está libre ya de ataques terroristas, todavía no lo devuelven? ¿Y cómo es que simplemente dejó de pertenecerle a la familia Salvatierra y ahora es propiedad
del ejército peruano. El coronel Jorge Luis Reyes Gutiérrez ha ido a registros públicos y ha inscrito 18 hectáreas, 18 nomás, para el ejército peruano. En el contrato bien claro dice que tienen que cuidar las 25 hectáreas y entregárnosla. Las 7 hectáreas restantes están repartidas entre invasores de diversas índoles. Vamos de izquierda a derecha. En estas 4 hectáreas con 700 metros cuadrados que eran responsabilidad del ejército peruano, hay, además de mercado ambulatorio, un terminal terrestre informal. De pasadita, un exalcalde de Pichanaki también está involucrado. El ex anterior alcalde, Sósimo Cárdenas Muge, usurpó el terreno destinado al terminal terrestre. Y como la jueza ordenó que nosotros como propietarios tuviéramos la administración del terreno, en vez de entregárnoslo a nosotros, permitió que la Asociación de Transportistas de Pichanaki se quede ahí. Pero gracias todo al coronel Jorge Luis Reyes Gutiérrez, porque él mismo les ha dado el espacio, se ha permitido que ingresen todos ellos coludido con el alcalde Sósimo. No ha defendido nunca el terreno, se han dividido el terreno a su gusto. Y permiten, cobran dinero y además de eso negocian los espacios. Dentro nos topamos con estos educados y colaboradores personajes. ¿Sabes? Así no fastidia. ¿Qué dice? Vamos a invadir abajo. ¿Vamos a invadir abajo, dicho? No ves que ellos invaden, pues a nosotros ya saben. Hola, buen día. ¿Con quién puedo hablar? ¿Quién está ahorita a cargo del terminal? Este es el terminal. ¿Quién está a cargo? El cargo no sé, eso sí no sé, pero este es terminal. Lo que están ahí Este es terminal. adentro en la tienda que están. ¿Usted tiene título de propiedad acá? Todo es mi terreno de mí. ¿Cómo? Todo. ¿Es tu terreno? Sí. ¿Sí? ¿Y tienes tu título de propiedad? Sí. ¿Me lo puedes mostrar? Está allá arriba, mi cuartito. ¿Dónde está? Mi cuartito. Ya, ¿y lo puedes traer? No se puede. ¿Por qué? No tengo mi pasaje para eso. ¿Te llevo? No. No es necesario, señorita. Entonces, ¿por qué me dice que usted tiene título de propiedad? 50.000 veces. ¿Puede mentir 50.000? O sea, no tienes título de propiedad. No, señorita. El señor, el dueño no está. Aquí acá nadie tiene. Nadie tiene título de propiedad. Y otro exalcalde de Pichanaki, Juan Valverde, trabaja en este terminal informal y también espera su parte. Nosotros somos en estos momentos los posesionarios, usted está viendo. Lo que quiero decir, señorita, es de que esto está en proceso judicial. Ahorita los señores no son dueños, la municipalidad no es dueño, ni nosotros somos dueños. Entonces, no es de nadie el terreno. El juez nos dirá a las finales de quién va a ser el terreno. Estamos en eso. Y por el lado derecho del terreno hay más. 3 hectáreas que eran parte de la base contrasubversiva ahora son cultivos de yuca. El Comité de Agricultores 1 de noviembre tomó posesión el 25 de abril de este año y además ese día agredieron a los hermanos Salvatierra, según cuentan. Entonces vinieron los del comité, que son 3, y nos dijeron que esto ya lo habían negociado con el coronel y que nosotros no teníamos nada que ver. Pero a eso de las 7 de la noche empezaron a llegar hombres, todos con sus turbantes, todo, con bolsas de ají, con gasolina, todo. Y empezaron a comenzar a gritarnos todo para que nos vayamos. El presidente de la asociación se acercó y nos dijo, bueno, ustedes señoras, ¿quieren que las matemos? Las vamos a matar de todas maneras. Es mejor que salgan y abandonen el terreno. A ella se quiso pararse, la jalaron de los pelos, la arañaron. Yo fui en ayuda de ella, me arrastraron de los pelos. A un primo que estaba ahí le tiraron puñetes, le rompieron la nariz. Entonces, viendo ese peligro, nosotros salimos. Pero el coronel de la base no hizo nada. Pero, digamos, ustedes estaban en evidente peligro y no los ayudaron. No nos ayudaron. ¿Qué de militar tiene esto? Con estos invasores. Y además de los cultivos, ahí ya tienen como una casita, ¿no? Están sus cepillos de dientes,
Su carrito sanguchero, su maíz. ¿Esa es una base militar? Sus lechugas, su tarro de leche. Y hasta su cocina a leña parece. Se supone que esta parte del terreno es propiedad ahora de estos supuestos agricultores. Entonces, ¿por qué allá hay una caseta con un soldado de la base militar? ¿De quién es esta propiedad? ¿Quién ha autorizado usted a firmar? Le pregunto, ¿de quién es esta propiedad? Esta es propiedad del ejército. ¿Propiedad del ejército? ¿Esta parte de los cultivos también? Eso no sabría decirlo. Total, si es propiedad del ejército, ¿por qué hay agricultores dentro? Y si no es propiedad del ejército, ¿por qué hay una torre de vigilancia que los protege? ¿Qué tendría que decir a todo esto Jorge Luis Reyes Gutiérrez, el coronel que aseguran las hermanas Salvatierra fue el que inscribió su terreno a nombre del ejército? Este reparto del terreno ha sido a partir del año 2007. Bueno, señorita, usted habla de reparto, no sé, yo que tengo entendido el ejército no ha firmado ningún acta, no tiene un documento que esté repartiendo terreno a alguien. Hay un contrato de mutuo acuerdo entre el ejército y los invasores, donde incluso se habla de saneamiento, ¿no? De saneamiento legal. Este contrato de mutuo acuerdo que se celebra en representación del ejército peruano, el coronel don Jorge Luis Reyes Gutiérrez, con la otra parte es el señor Juan Rolando Vila Caguana, en representación del Comité de Productores Agrarios 1 de noviembre, para los efectos de pago de costo del saneamiento físico y legal de las propiedades, será costeado por el Comité de Productores Agrarios 1 de noviembre del Valle de Perené, Bajo Pichaná, hasta su culminación. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí se está recibiendo dinero, ¿no? Porque yo te doy estos documentos, tú me das la posesión para hacer toda la documentación con registros públicos. ¿Y está firmado por...? Está firmado por Jorge Luis Reyes Gutiérrez y Juan Rolando Vila Caguana. ¿El coronel de la base? El coronel de la base y el presidente, el dirigente del Comité de Productores. Sí. O sea, acá hay una repartición total. ¿Usted ha hecho este tipo de arreglos con estos señores? Yo hice un acuerdo con el señor que no fue aprobado. Propusimos este acuerdo, pero no fue aprobado, porque un acuerdo tiene que ser aprobado por el Comando del Ejército. Yo hice una proforma e incluso hice una propuesta de convenio a la 31 Brigada, y la 31 Brigada no lo aprobó. Yo hice una proforma. ¿Qué hace un coronel haciendo proformas al estilo de corredor de bienes raíces? Y sobre el terminal terrestre informal, ¿no se dieron cuenta que los señores estaban ingresando a su terreno? Es difícil de creer, ¿no? No es que no me diga que no es que no nos damos cuenta, sino que eso estaba ahí y ya estaba invadido. Incluso la municipalidad estaba metida ahí años. A ver, en el año 95 no estaba invadido. En algún momento tuvieron que... Y en ese momento que se metieron, bueno, yo no la base militar... En ese momento que se metieron para poder decir. Yo estaba en el 93, me fui a fines del 94, ¿no? Y como digo, cuando yo me fui eran 32 hectáreas. Regreso con él y encuentro 18. Tendríamos que llamar a los coroneles o a los jefes de unidad que estuvieron en esos años anteriores, dentro de lo que la gente se ha invadido, porque eso es indudable, la gente ha invadido. El mismo municipio ha tenido el control de esa zona de lo que es lo que ahora se conoce como el terminal terrestre. Pero el ejército no puede ir a hacerle desalojo a los señores allí. Es más, si mal no recuerdo, el señor Salvatierra tenía una orden judicial de administración de ese sector, creo que hasta ahora la tiene. ¿Cómo el ejército no va a poder desalojar a unos invasores de su terreno? Hay una parte de la ley, señorita, que especifica, que usted conoce, que cuando una persona está en un lugar, creo que más de 48 horas, los procesos se judicializan. ¿Acaso 48 horas no son suficientes para notar que hay invasores dentro de una base militar? Alguien tiene que haberlos visto entrar, ¿no? El principal problema de mantener un terreno es que tú tengas el control. Cuando se limpia el terreno para poder ver, te das cuenta que hay un muro, hay una casa, hay aserraderos, hay cultivos, hay gente que está metida con su lindero,
¿Qué puedes hacer? Ya, o sea, no se dieron cuenta que estaban entrando. No se dieron cuenta, pues indudablemente, no se han dado cuenta que estaban metidos. Pero eso no es todo. El coronel asegura que en el año 1997, cuando el ejército le ofreció 1 millón de soles a Rolando Salvatierra por comprarle el terreno, descubrieron que las tierras no eran suyas. La tramitación de los documentos se descubre que los terrenos no eran del señor, sino eran del Estado. Que el señor era simplemente adjudicatario. Siendo dueño del Estado, ¿cómo el Estado le va a pagar a un tercero, a un civil, 1 millón de soles por un terreno que le pertenece al mismo? Acá todas las personas, como el coronel Jorge Ruiz Reyes, cree que esto nos lo han regalado. Esto no nos lo han regalado, no se lo han regalado a mi padre. Esto mi padre lo ha comprado y acá está la compraventa. En 1962, Rolando Salvatierra pagó más de 156.000 soles de oro a una empresa conocida como la Peruvian, a cambio de más de 700 hectáreas. Luego de esta reforma agraria, ¿el terreno seguía siendo de propiedad de él o pasó a ser propiedad del Estado? No, seguía siendo propiedad de él. ¿Por qué? Porque con eso se inscribe en registros públicos. Y ahí sale, como propietario. Claro, y ahí sale nuestra ficha registral. Y es el mismo Estado, a través de registros públicos, el que ha certificado en 2008, 2009, 2010 y 2011 que la propiedad sigue siendo de los Salvatierra. Con 89 años, la memoria de don Rolando suele olvidar, pero hay un recuerdo que todavía lleva indeleble. Cuando usted decide prestar este terreno, ¿con qué intención, con qué sentimiento lo prestó usted? Bueno, con el mejor sentimiento para ayudar a nuestra patria. Y un anhelo para sus últimos días. ¿Y ahora qué le pediría usted a las autoridades? Que me devuelva el terreno. Y me devuelvan el terreno. Los militares deberían de estar muy agradecidos con mi padre. En cualquier parte del mundo, otros países, a mi padre lo condecorarían por lo que ha hecho. ¿Qué debemos esperar de un ejército encargado de cuidar las fronteras de un país cuando no es capaz de hacer respetar las de una base militar? Don Rolando Salvatierra sigue esperando que las Fuerzas Armadas, sus Fuerzas Armadas y las de todos los peruanos cumplan por fin con su compromiso. Volvemos.